Bueno, recién lo anunciábamos, hoy se cumple un año del nuevo Poder Ejecutivo que asumió el 1 de marzo, encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, y en las próximas horas, hace un año atrás, iban asumiendo luego los diferentes ministros en las diferentes carteras. El 2 de marzo, si no me equivoco, asumía la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca Carlos María Uriarte, el subsecretario Ignacio Bufa y la directora general doctora Fernanda Maldonado. Vamos a recibir en este momento al ingeniero Carlos María Uriarte para hablar un poco de lo que ha sido esta gestión al frente del ministerio durante este año. Ministro, buenos días, el gusto de tenerlo hasta ahora aquí en el programa. Y bueno, en términos generales, ¿qué deja este primer año de gestión? Buen día. Buen día, Martín, buen día a todos los oyentes. Y en lo personal deja una muy rica experiencia. La verdad que nunca hubiera esperado tener un primer año como lo fue, un año muy intenso, que uno mira para atrás y parece que fue ayer cuando asumimos, pero uno se pone a pensar en todo lo que pasó desde entonces, realmente parece 10 años, no uno. Pero creo que el resumen en cuanto a la impresión de lo que nos deja este año, nos deja una enorme satisfacción de integrar este gobierno, de ser parte de él, con mucho orgullo del equipo que el presidente Lacalle ha comandado este último año, donde realmente desde adentro es un placer ser parte, es un orgullo ser parte y poder contribuir, porque todos estamos con el compromiso muy claro de estar a la orden siempre y de servir a la patria. Y bueno, eso es lo que ha primado. Ministro, no son solo palabras. Ministro, siempre se dice que cuando se viene de la actividad privada, usted proviene de la actividad privada y además ha sido una persona que ha estado vinculado al gremialismo rural, se hace difícil manejarse dentro de la estructura y lo que es el marco de la actividad pública. ¿Cómo ha sido, digamos, ese proceso de articular dentro de una estructura tan importante como es en este caso la del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lograr ejecutar cosas que por ahí, bueno, tenía o tiene pensado hacer? Uno estaba preparado. Yo fui empleado público durante mi etapa en el plan agropecuario y un poco tengo conocimiento de lo que es ser un funcionario público. Y en esto hemos mantenido una premisa que siempre lo hemos aplicado y nos han dado bien, es que concentrarnos en los problemas, concentrarnos en los temas y no en las personas. Y en lo personal, nos ha llevado mucho tiempo, evidentemente, la organización del ministerio, el ajuste presupuestal, una serie de medidas que el momento exigió desde la propia forma de trabajo. Nosotros prácticamente funcionamos casi todo el año con un 30% del personal en forma presencial, y todo el resto en teletrabajo, con horarios de oficinas acotadas, es decir, con mucha recarga en la hora de trabajo. Pero en términos generales te podría decir que la respuesta que hemos tenido en la gente del ministerio pasa muy lejos por arriba cualquier inquietud negativa que teníamos al comienzo. Nuestras expectativas han sido superadas y creemos que los distintos inconvenientes que aún tenemos dentro del funcionamiento del ministerio vamos a superarlos con creces. Bien. Yo creo que es eso, hay desafíos que son obvios, vienen de antes, que pasan desde problemas de locomoción a problemas de gente que se retira y bueno, vamos a hacer menos, pero todo ha ido transitando de alguna u otra forma por los carriles normales y las funciones del ministerio han sido cumplidas como tienen que serlo. En un marco, como te decía, no te digo complejidad, pero que fue distinto, fue absolutamente distinto. Ministro, antes de entrar en algunos temas puntuales, le pregunto, en este año de gestión, ¿qué destaca como principal logro y qué destaca como tema pendiente que hoy tiene en agenda de los principales, o el principal logro y principal tema pendiente? A ver, exclusivamente yo creo que una de las premisas que a esta altura ni pensábamos que iba a ser, pero a los 6 días ya se empezó con la declaración de emergencia, y a los 13 días con el COVID. Nosotros nos pusimos en ese momento como prioridad
cuidar la salud de los uruguayos, pero que la actividad no parara. Y eso en lo personal, incluso con mi familia lo discutimos muchísimo, que era tan importante cuidarse como que la generación de recursos para que tengamos el dinero suficiente como para llevarle la comida a nuestra familia. Una cosa al lado de la otra. Y eso fue lo que en el campo, desde el día del 13 estuvimos trabajando. Imagínense en aquel momento. Yo recuerdo claramente cuando juntamos a todos los actores de la cadena cárnica y en ese momento los mercados estaban cerrados, las industrias tenían necesidad de trabajar, y los trabajadores, uno le hablaba del COVID y era como hablarle de mandarlos a la guerra, al confinamiento, a él, a toda su familia. Ese era el clima que con el cual se arrancó ese periodo. Y sin embargo, se fue transitando durante todo el año, la actividad del campo nunca paró. Tuvimos cosechas importantes, tanto en el rubro agrícola, como empezó por una vendimia, luego fue el cambio en el sector arrocero, luego vino los cambios en los cultivos de invierno. Se fue dando todo un cambio que solo ocurrió porque la gente del campo nunca paró. Y lo hizo trabajando, cuidándose, tanto que fuimos uno de los únicos países que durante 10 meses estuvimos nuestras cadenas alimentarias libres del COVID-19. Eso para mí es lo más destacable de lo que pasó del 2020. Y de lo pendiente, ¿qué destacaría, ministro? ¿Qué sería la cosa más importante que está en el debe? No te puedo decir todo, pero porque se han iniciado cosas, como el proyecto de la promesa de erradicación de la bichera, como la regularización del tema fertilizantes, del tema herbicidas, el Instituto de la Granja, el Instituto de Bienestar Animal. Creo que se han empezado muchísimas cosas. Lo he hecho con el Ministerio de Interior en lo que se refiere a seguridad, donde el Ministerio de Ganadería tuvo un rol importante, con el Ministerio de Defensa en las fronteras, pero nos quedan las políticas normales de desarrollo que uno lo hubiera querido aplicar desde el momento, sobre todo, por ejemplo, referido a la lechería, que en la ganadería nos queda muchísimo también por trabajar, en lo que se refiere a accesos a mercados, en lo que se refiere a costos, en la sanidad de los animales, en salud animal. Nosotros, si bien tuvimos contacto, nos queda mucho por hacer en ese sentido. Tuvimos contacto con nuestras autoridades en esa materia. Claro. Ministro, entrando en alguno de los temas puntuales, en el punto lechería, por ejemplo, bueno, usted lo mencionaba recién, Uruguay transitó años muy difíciles para la lechería, promedio se cerraba un tambo por día. En estas horas, en estos días, el subsecretario Ignacio Bufa mantuvo contacto con las gremiales lecheras para acordar un mecanismo para, encontrarle una vía, digamos, al tema del fondo lechero para que ese descuento se le encuentre un mecanismo financiero, digamos, para que no esté pesando en establecimientos que ya cumplieron de alguna manera con ese fondo. Bueno, cuando analizamos la situación del sector al comienzo del ejercicio, se detectó que el tema de endeudamiento o tema financiero era uno de los temas que había que atender con prioridad. Y sobre todo aspectos relacionados al Fogale y al fondo lechero, que tenían defectos que producían enormes injusticias y que incluso arriesgaban a exponer a todo el sistema a reclamos posteriores por cifras muy abultadas. Por eso entendíamos con el INALE que era un tema que debíamos abordar a la brevedad. Y con el apoyo del Ministerio de Economía se lograron corregir tanto el Fogale como el FAL, y fue lo que el subsecretario expuso a las gremiales. Esto no quiere decir que ahí se acaba el tema. Digo, ahí se soluciona porque todavía está sujeto a un tratamiento parlamentario. Se solucionaría un grave riesgo al cual estaba sometido el sector lechero. Claro. Pero hay que seguir trabajando en mejorar la rentabilidad de los productores, y sobre todo lo que siempre hemos dicho desde entonces,
El tema acá es más leche, es producir más leche para que las industrias puedan trabajar. Y ese es otro aspecto. Claro. Que también fue prioritario, es tratar la situación de varias empresas que estaban muy comprometidas. Bueno, por lo menos todavía están vivas y están trabajando. Recién usted mencionaba, pasando ahora a temas sanitarios, el proyecto y la idea de erradicar la mosca de la bichera. ¿Se va a crear para esto un instituto específico y se va a aplicar una tasa al sector ganadero para financiar este instituto? El proyecto ya está hecho desde el punto de vista técnico y agradeciendo la colaboración de Luzda, con personas que tienen una amplia experiencia en erradicaciones de países de Centroamérica y de Norteamérica. Se hizo además el marco legal que es necesario para que el programa se ejecute. Llegamos hasta ese punto y ahora lo que nos queda es ponerlo a consideración de los productores para, si bien hubieron adelantos que ya los productores a través de sus gremiales lo estuvieron, ahora antes de someterlo al Parlamento está poniéndose en consideración de los productores. La propuesta que nosotros hacemos desde el Ministerio es la creación de un instituto que se llama Programa de Erradicación de la Mosca de la Bichera, que es un organismo paraestatal, es decir, tiene fines públicos pero se rige por la ley privada, para que sea un organismo que pueda ejercer su función y que llegado al término se desactive. Esto tiene fecha de nacimiento y fecha de defunción. Porque el temor cuando surgen este tipo de instituciones es, bueno, el costo administrativo, la burocracia, la cantidad de dinero que se va en aspectos que tienen que ver con el funcionamiento, consultorías y demás. A ver, eso obviamente estuvo desde el primer día arriba de la mesa. En primer lugar, el consejo directivo lo van a llevar, obviamente, presidente y vicepresidente, que lo dirigiría el Ministerio de Ganadería, y el resto son representantes de las gremiales y son honorarias. El costo que nosotros estimamos para este proyecto, de acuerdo a lo que los especialistas nos dijeron debíamos a tener en cuanto a funcionarios que realmente realicen el control de campo y el control de laboratorio y dispersión que el programa requiere, anda cercano a los 40 millones de dólares, que es lo que la mosca de la bichera provoca por año, y estamos hablando de la erradicación definitiva de esta plaga. 40 millones de dólares, ¿en qué tiempo, Uriarte? En 5 años. En 5 años. En 5 años, pero la idea es hacerlo solidario con las generaciones futuras. Es decir, que el costo de la erradicación se pague en 30 años, de manera tal que lo que haya que pagar por año sea lo mínimo posible. Y la forma de pagarlo puede ser, como bien tú decías, un incremento de alguna tasa, o puede haber otros mecanismos que nosotros hemos puesto a consideración de las gremiales, como por ejemplo del 1% que se paga hoy en la venta de semovientes, un 0,2, un 0,3 podría ser destinado con ese fin. Hay diversos mecanismos que hoy lo estamos discutiendo con los productores para definir cuál es el más adecuado, pero es de esa magnitud, ¿no? Claro. O sea que no creo que le cambien los números a nadie. Hay propuestas por ejemplo, de que parte del funcionariado o del trabajo los puedan hacer con técnicos del plan y técnicos de línea, pero eso, digo, cada gremial tiene su representante en la junta de estos institutos y bien esa inquietud se puede procesar a través de la junta respectiva. ¿En qué tiempo esto va a quedar definido? No tenemos mucho tiempo porque nosotros consideramos que esto tiene que estar en el Parlamento a más tardar en un mes. O sea, y en un principio podrían ser las AFAPs, o se les podría plantear a las AFAPs que realicen, digamos, el aporte económico y que se vayan cobrando de ese mecanismo financiero que se defina para que desde el sector privado provenga el aporte para cubrir esta inversión. Esa es la alternativa que más nos gusta y que leemos, por lo menos nosotros es la que proponemos, es que los fondos surjan de la AFAP, se cree una herramienta parecida a un fideicomiso, puede haber otra,
y que a través del cobro de una tasa o parte del 1% se puedan ir cancelando en un plazo de 30 años. Vencido ese plazo, se termina, el instituto se termina y se termina de cobrar eso. Entendemos que la SAFAP, como es una colocación segura y el tema de la rentabilidad de la misma es relativa cuando uno se lo diluye en tantos años, sería algo muy conveniente para hacerlo en ese sentido y hacer un círculo cerrado, ¿no? Pero obviamente hay financiamiento externo que está disponible y que nos están golpeando la puerta para acceder. Pero me parece que la otra alternativa es la mejor. Bien, ministro, le pregunto por un tema puntual de estos últimos días. Tiene que ver con la sanidad y bueno, ya que estamos en contacto, más allá de que la idea es esto que hemos hecho hasta ahora, evaluar un poco el año de gestión y hablar de algunos proyectos importantes para adelante, hay un tema que tiene que ver con la sanidad y particularmente con la brucelosis, que es el problema con la vacuna del laboratorio Rosenbuch, la RB51 de Rosenbuch, para ser claros, porque hay de otra empresa también en el mercado. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Qué pasó con los controles? Porque ahora estamos hablando de un número de unos 14.000 animales aproximadamente que recibieron esta vacuna. ¿Qué situación hay con respecto a este tema? Bueno, esa fue una vacuna que es de origen argentino, que llegó al Uruguay certificado por la SENASA, y que el Ministerio detectó la presencia de brucelosis en animales que fueron vacunados a nivel de faena y se hizo la investigación correspondiente y ahí fue que se detectó esa contaminación en 2 series del laboratorio Rosenbuch que el Ministerio prohibió su uso. El tema de esa contaminación es que provoca falsos positivos. Esa es como si la hubieran vacunado a los animales con cepa 19. Ajá. Es decir, saltan a la faena o en cualquier control que se haga, saltan como si fueran positivos cuando realmente no lo son. Entonces es difícil separar lo que puede ser un positivo real de un falso positivo en las condiciones actuales de Uruguay, y en eso el Ministerio está trabajando para que tratar en forma distinta y buscarle algún camino para estas personas que fueron afectadas por esta vacuna, encontrar una solución. Ahora, ministro, ¿ese ganado o ese predio va a quedar interdicto? ¿Ese ganado tiene que ser faenado de forma obligatoria? Porque aquí, hablando pronto y mal, se come un garrón el productor que compró en buena fe este específico. Claro, estamos tratando de que no se lo coma, de diferenciar lo que es un falso positivo de un positivo real. Si es una persona que tiene claramente se demuestra que el positivo es por la vacuna, puede tener un tratamiento diferencial. ¿Y qué pasó con los controles? ¿Por qué no se logró detectar esto en la prueba previa a la salida del producto al mercado? Se detectó, o sea, fue el Ministerio el que lo detectó, pero no se muestrea todas las partidas que llegan al Uruguay, menos cuando vienen certificadas en origen por el SENASA. Se hace un muestreo aleatorio. Ajá. Y en ese muestreo aleatorio se detectaron muestras que estaban correctas y otras que estaban contaminadas. El proceso es que en la medida que de la producción de las vacunas, los primeros frascos salían altamente contaminados, pero los últimos estaban prácticamente normal. Entonces, en controles de las mismas series se había dado como que eran vacunas normales, cuando se empezó a detectar algunos con problemas. Claro. Ese fue el proceso, fue eso, o sea, que no permitió ser tan rápido como para tú dices, porque se había controlado y había dado que no tenía problema. ¿Y esta cifra que manejamos nosotros de 14.000 animales es correcta? ¿Es esta cifra? No te la puedo confirmar, no manejo esa información, pero te lo averiguo rápidamente. Estamos atrás haciendo un seguimiento de todos los productores y además exhortamos a todos los productores que hayan usado la vacuna que tomen contacto con nuestras regionales para buscar una solución a sus situaciones. Bien. Es preocupación del Ministerio encontrarle juntos una solución y diferenciar claramente lo que es un falso positivo de un falso real. Claro, pero naturalmente nosotros estuvimos la semana pasada en Paysandú y gente que estaba en esta situación nos planteaba la inquietud. La preocupación es que el predio quede interdicto, que ese ganado tenga que ser faenado como positivo de brucelosis y tenga un menor precio. O sea, ¿esas opciones hoy no están sobre la mesa o sí?
Por eso mismo estamos trabajando y exhortando a los productores que nos traigan sus problemas para que no sean afectados, Martín. Estamos justamente trabajando lo más fuerte que podamos en diferenciar, lo que digo, un falso positivo de un positivo real. Bien. Ministro, la última consulta. Recuerdo, habíamos conversado prácticamente también en el comienzo del periodo, no teníamos muy claro cómo iba a ser en ese momento todos la evolución de la pandemia. Usted nos decía que tenía la idea de viajar a China, que es nuestro principal socio comercial. ¿Eso sigue hoy en agenda? Martín, reiteramos, capaz que en aquella vez también te comentaba, a mí me han instruido desde que asumí de que con China las cosas hay que firmarlas de par a par, y todos los aspectos relacionados al agropecuaria hay que firmarlos con el ministro de Agricultura de China, tengo que firmar. Y hay muchas cosas pendientes que asumimos están, que no lo hemos podido hacer porque no se ha podido ir a China, o la autoridad china tampoco ha podido venir. Entonces ese viaje a China está pendiente. En China hoy no se autoriza el ingreso a los extranjeros, y bueno, tenemos todo pronto para avanzar en por ejemplo, en lo que es la carne aviar, que son aspectos que están prontos para firmar y requieren nuestra presencia, ¿no? Para hacerlo de forma presencial. Ministro, un tema importantísimo es el tema de mejorar el acceso también desde el punto de vista arancelario. Se presentó y se lanzó ya hace un año Procarnes, como un trabajo del sector público y privado que tiene, bueno, esa particularidad de buscar mejorar el acceso para los productos, particularmente para las carnes que exporta Uruguay. Por circunstancias y diferencias entre productores e industrias y la industria, el Poder Ejecutivo retira al sector privado de este ámbito. ¿Se lo piensa convocar nuevamente en un plazo corto? En lo personal es nuestro mayor deseo, pero bueno, es las autoridades pertinentes quienes deciden. Ahora, lo que sí quiero dejar claro es que independientemente de eso se ha seguido trabajando en el tema, y el tema está muy alto en la lista de las prioridades de este gobierno, ¿no? Y no solo hablo del Ministerio de Ganadería, hablo de Cancillería, hablo del Ministerio de Industria. Estamos trabajando en ámbitos que son nada más paralelos al de Procarnes, que apuntamos justamente a mejorar el acceso a los mercados, porque hoy lo precisa cuanto antes. Y en esto te recuerdo que algunos avances y a la espera también estamos, por ejemplo, el planteamiento que se le hizo a Estados Unidos, que sí, todavía no tenemos la clara respuesta, pero bueno, estamos más cerca de que la haya en cuanto a la ampliación de la cuota. La ampliación de la cuota, bueno, era un tema que se había manejado con el gobierno anterior, o sea, ¿se mantiene la expectativa de poder alcanzarlo más allá del cambio en el signo político de Estados Unidos? Sí, nosotros mantenemos la misma expectativa. Además se han generado otras expectativas, por ejemplo con Japón en lo que se refiere a la lengua, en Vietnam en lo que se refiere al nombramiento de ya nuestras autoridades, nuestros representantes. Yo creo que la ansiedad también la tenemos nosotros mismos de poder concretar una diversificación de nuestros mercados y con un mejor acceso. Otra cosa no menor y que en los últimos días ha surgido es la postura de Brasil, sobre todo se ha dado de poder por lo menos entrar a conversar de una flexibilización del Mercosur. Esas son cosas no menores que entendemos van por la línea correcta. Quizás no con la prisa que nosotros desearíamos, ¿no? Pero que este gobierno lo tiene alto en su lista de prioridades, no tengan la menor duda. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Mario Uriarte, muchas gracias. Por favor, gracias a ti, Martín. Un abrazo.